Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Espero que tengan un lindo día. Bienvenidos a este estudio que se llama, tenemos el estudio del libro morado. Y hemos estado viendo acerca de la oración y la adoración. Lo primero que vimos acerca de este tema, que es vamos a decir que es la unidad 8 para aquellos que van un poquito atrasados o que no nos han visto, es la unidad 8. Vimos lo que es la oración personal, ¿verdad? Cómo es que Jesús nos dejó ejemplo de cómo debemos de orar en forma íntima con el Señor personalmente. Y también vimos lo que es el poder de la oración, porque dice la Escritura que el poder del cristiano está en la oración. Así es de que si nosotros oramos, pues vamos a hacer cada día, vamos a obtener más el poder y la presencia del Señor Jesucristo, de nuestro Dios en nuestras vidas. Y hoy nos toca compartir el tema que se llama la oración corporativa. Es la lección 3. Para los que tienen sus copias es la página 33. La página 33, ahí vamos a iniciar con la oración corporativa, y del libro es la página 56. Del libro morado es la página 56, la lección 3, la oración corporativa. Y pues vamos a orar antes de dar inicio. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque tú nos das la oportunidad de seguir adelante, de estar con salud, Señor, para mis hermanos y mis hermanas que se encuentran enfermos. Yo te ruego que tú traigas sanidad. Te pido mucho por mi hermana Lina, Señor, que traiga salud, sánela, mi Dios, y haga su obra, Padre Santo. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar de tu palabra, sobre todo acerca de la oración, que es tan poderosa, que a través de ella nosotros podemos obtener tus riquezas, Padre. Yo te ruego por mis hermanos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a empezar con la oración corporativa. Dice, ¿qué estaban haciendo? La pregunta 1. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras esperaban el día del Pentecostés y llegaba el Espíritu Santo? Dice el Hechos 1, del 13 al 14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Jesús les dijo, cuando yo me vaya voy a enviarles el Espíritu Santo. Entonces ellos no se quedaron de brazos cruzados, sino que se fueron, se juntaron entre todos y empezaron a interceder. Señor, envíanos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también nosotros cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Y sobre todo ahora en estos tiempos, ¿verdad? Necesidades tan apremiantes, necesidades tan fuertes, ¿verdad? De salud para algunos de mis hermanos, pues hay que unánimes, ¿verdad? Orar para el beneficio de nuestros hermanos. La oración corporativa, estamos hablando, dice la palabra, que cuando 1 o 2 o 3 se reúnen y todos se ponen de acuerdo, Dios envía respuestas. Así es de que es bueno orar de forma corporativa. Cuando oramos de forma personal, es para nosotros tener una intimidad con Dios. Cuando oramos de forma corporativa es cuando todos juntos nos ponemos con un plan o una meta para que Dios escuche la oración. Vamos a ver la pregunta 2. ¿Qué hicieron los creyentes cuando oyeron de la persecución y arresto de Pedro y Juan en manos del Sanedrín? Hechos 4, 23 al 24 dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Estos hombres y mujeres dice que cuando arrestaron a Pedro y a Juan, lo que fueron a hacer luego fue a todos juntos unirse a orar por ellos. Porque a veces, ¿qué pasa? Que sucede algún hecho en nuestras vidas que necesitamos oración, pero lo primerito que hacemos es ir con el abogado, es ir con el doctor, es ir con el representante, con el supervisor, vamos a alegar o a pelear o a tratar de buscar una causa, una justicia.
Lo primero que tenemos que hacer es ir en oración al Señor, dejarle las cosas al Señor, y si hay que hacer algo más, ¿verdad? Como ya después, ir al doctor, ir con el abogado, ir con el supervisor, ir con el líder. Pero la primera reacción que nosotros tenemos que tener como creyentes es correr a Dios en oración. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y mueve los corazones de las personas. 3. ¿Qué pedían en oración en medio de la persecución? Hechos 4 del 29 al 30 dice: concédeles a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra, que se hagan sanidades y señales y prodigios. Fíjese que en medio de la persecución, los creyentes, los cristianos no estaban diciendo: Señor, quita la persecución, Señor, quita esto, sino que estaban diciendo que en medio de esa persecución el creyente o los creyentes pudieran compartir la palabra con denuedo. ¿Qué decir con denuedo? Con autoridad, con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Con gracia, para que las demás personas recibieran la palabra. Entonces, ahora en estos tiempos de COVID, debemos de orar por eso. Señor, no quites no nomás que Dios quite la pandemia, sino que los creyentes, los hijos de Dios, podamos darles palabras, ¿verdad? A las personas que están enfermas, poderles compartir a aquellas personas que no conocen de Cristo, que conozcan del Señor, que vean que hay un Dios que existe, que hablemos nosotros también con denuedo, con inteligencia, con sabiduría. 4. ¿Qué estaban haciendo la iglesia mientras Pedro estaba en prisión? Pues como lo hemos visto, versículos 5 y 12, estaban reunidos orando. Pregunta 5. ¿Cómo respondió Dios a sus oraciones? El versículo 7 y 12 dice: Pedro fue liberado de la cárcel. Ahí está la respuesta de Dios. Y como vemos que a Dios no solamente nosotros le hablamos y le hablamos, sino que Dios responde. No es un Dios que nomás escucha y ya, sino es un Dios personal, un Dios que escucha nuestras oraciones, ve nuestros ruegos, ve todo lo que hay a nuestro alrededor, y Él actúa a favor nuestro. 6. Pregunta 6. ¿Qué estaban haciendo los líderes de la iglesia en Antioquía cuando Dios llamó a Saulo y a Bernabé al campo misionero? Versículo 2. Ministrando al Señor, ayudando, ¿verdad? 7. ¿Qué hicieron antes de enviarlos? Les impusieron las manos. Cuando una persona o un pastor, ¿verdad? Más bien, un pastor, un líder, alguien, un misionero, un evangelista, impone manos sobre una persona, es para como enviarlo, como un llamado que está recibiendo de parte del Señor, para que vaya y haga esto que Dios le ha puesto, para que vaya y trabaje. Entonces vemos cómo estos varones de Dios le impusieron manos. Yo les he dicho a mis hermanos: no se dejen imponer manos por cualquier persona, ¿verdad? Porque también hay personas que no están bien delante de Dios y traen espíritus, y al imponer manos también traspasan esos espíritus a otras personas. Entonces usted solamente tiene que dejarse imponer manos por su líder, ¿verdad? Por su pastor, por alguien de autoridad. 8. ¿Qué cosa es esencial en la oración corporativa? Versículo 19, ponerse de acuerdo. Cuando está hablando de una oración corporativa, está hablando de todos los miembros, ¿verdad? De la iglesia, que se incorporan para orar todos juntos por una petición en común. Y dice, cuando Dios responde, cuando se ponen de acuerdo. Porque unos oran por una cosa y otros oran por otra cosa, y si uno jala para allá y otro jala para acá, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si todos juntos oramos por la misma petición, Dios va a escuchar la oración, porque estamos en unidad, estamos en armonía, estamos pensando en lo mismo. 9. ¿Qué prometió Jesús? Que Él estaría en medio donde hay 2 o 3 en su nombre. Fíjese como dice aquí,
que Dios estaría donde hay 2 o 3 personas en su nombre. No necesitamos una muchedumbre de gente para que Dios escuche nuestra oración. A veces creemos que si no hay más de 30 personas, más de 40, 50 personas en la oración corporativa, que Dios no va a escuchar. Pero dice la palabra, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio. Entonces Dios está listo y presto para escuchar la oración cuando nos ponemos de acuerdo. Hasta aquí se acaba el tema de la oración corporativa. Es una oración que nos juntamos todos para orar. Lección 4, lista de oración bíblica. Número 1. ¿Cuál fue la oración de Pablo por los discípulos en Éfeso? Dice Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Sabe que para orar tenemos que también ser sabios? Porque a veces vamos a Dios en oración, nomás ay, gracias por este día y ya, ¿verdad? O Señor, te pido por esto y te pido por lo otro, puras peticiones de dame, puras peticiones de necesito dinero, necesito comida, necesito sanidad, necesito. Y en lugar de decirle al Señor, Padre, dame sabiduría para compartir tu palabra, dame sabiduría a lo mejor para confortar el corazón de alguna otra persona que está enferma, que está necesitada, ¿verdad? O dame las posibilidades para yo poder soportar o ayudar a otras personas. Entonces, vemos en Efesios 1:17, dice que pedía espíritu de sabiduría y de revelación, porque a veces hay necesidad de que Dios nos revele acerca de alguna situación, porque no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí las tiene, y hay cosas que por más que nosotros intentemos buscarle lógica o solución, no podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que está sucediendo. Efesios 1:18, entendimiento. Muchas personas actúan en base a sus emociones, en base a lo que adquirieron en el mundo de conocimiento, pero al venir a Cristo ya no tenemos que tener el mismo pensamiento y las mismas actitudes, sino ahora tenemos que actuar en el entendimiento de la palabra de Dios. Hay que pedirle entendimiento y decirle, Señor, dame entendimiento. ¿Qué es? Por ejemplo, a veces miramos cosas malas de otras personas o cosas malas que otras personas hacen, pero no nos estamos fijando que a lo mejor estamos haciendo lo mismo. Pero el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento cuando nosotros le pidamos al Señor, Señor, revélame, dame entendimiento de qué es lo que hay en mí que está mal. Efesios 3:16, os dé conforme sus riquezas en gloria. Efesios 3:17 y 19 dice, comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Fíjese qué importante es que cuando oremos le pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento de saber hasta dónde llega la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hemos cometido un pecado y vamos con Dios y le pedimos perdón y sentimos que Dios no nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos podemos perdonar. Pero si usted conoce la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios, usted va a entender que tiene un Dios compasivo, que tiene un Dios misericordioso, que tiene un Dios perdonador, que tiene un Dios paciente. A veces usted dice, ay, es que yo soy de lo peor, no voy a cambiar nunca, y se desespera. Pero si usted va con Dios y entiende lo grande que es su Dios, va usted entonces a comprender el amor tan grande y la paciencia tan grande que Dios nos tiene, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él día a día nos está moldeando. Somos un barro, ¿verdad? Delante en las manos del alfarero. Y como barro todos los días nos da
forma, nos lija, nos quita todas esas asperezas que tenemos. Así es de que no se desespere, vaya con Dios y dígale: Señor, dame ese entendimiento de cómo eres tú, de saber si tú me perdonas, si tú me ayudas, si sigues conmigo. Por ejemplo, hay personas que les sucede alguna enfermedad o algún problema, ¿verdad? Difícil, y dice: no, es que a lo mejor Dios está enojado conmigo porque le fallé y ya no me quiere y me dejó que me pasara esta enfermedad porque es un castigo del Señor. Y no es así, mi hermano. Dios es un Dios que a veces no comprendemos su soberanía, o sea, sus decisiones, pero como dice su palabra, que los que lo amamos, todo nos ayuda bien, aun cuando las cosas parecen adversas. Pregunta 2. ¿Cuál fue la oración de Pablo por la iglesia de los Filipenses? Filipenses 1:9 al 11. Que nuestro amor abunde aún más. Cuando vamos a Dios en oración, también debemos de tener en lista esto, de orar pidiéndole a Dios que nuestro amor abunde cada vez más hacia los demás, porque ¿sabe qué me he dado cuenta, mis hermanos? Que cada día somos más intolerantes. No soportamos a las personas, a veces no les tenemos paciencia. Cuando son personas que a lo mejor no tienen una educación, personas que a lo mejor no tienen también entendimiento, o personas que de alguna forma son irritantes, no les toleramos, no somos tan tolerantes, sino que luego vamos, ¿verdad?, con el caballo encima, se puede decir. Por eso dice la palabra de Dios que Él oraba para que nuestro amor abundara. Cuando usted abunda en amor, aprende a tenerle paciencia a su hermano, a su hermana, a su familia, ¿verdad?, a su hermano en Cristo. Aprende a tenerles paciencia y dice: bueno, es una persona nueva, bueno, es una persona que ha sufrido mucho, bueno, y empezamos a tenerles un poquito más de paciencia. 3. ¿Cuál fue la oración de Pablo por los colosenses? Colosenses 1:9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Fíjese qué tan importante es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría espiritual. Tenemos que ser sabios espiritualmente. A veces el enemigo pone tropiezos en algunos de los hermanos, ¿verdad? Y decimos: no, ya no quiero esto, ya no voy a hacer aquello. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigamos igual, para que hablen de mí, para que esto, que lo otro, y empezamos con los para qué o los por qué, pero no tenemos el entendimiento espiritual de que dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el enemigo arma muchas estrategias para ponerle a usted una piedra de tropiezo, para ponerle a usted cómo caiga, cómo se desanime, cómo se desvíe, cómo se vaya, cómo ya no quiera saber nada de las cosas de Dios, o simplemente que diga usted: ya no quiero saber de los hermanos, pero después con el tiempo termina alejándose también de Dios. Entonces debemos de tener sabiduría y discernimiento espiritual, de saber que no son las personas, sino que detrás de eso es parte y obra del enemigo. 4. ¿Qué instrucciones de oración dio Pablo a los colosenses? Colosenses 4, 2 al 4 dice: perseverar en oración. Todos los días debemos de ser perseverantes en la oración, aun cuando usted no vea la respuesta, porque a veces queremos una solución instantánea. Ahorita la pedimos y a los 5 minutos ya tenemos la respuesta. Y no voy a decir que no sucede, ha sucedido, porque Dios es grande, pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo. A veces Dios actúa inmediatamente, pero otras veces Dios te dice: espérate, todavía no es el tiempo. Pero uno debe de seguir perseverando en oración, esperando que
que Dios en su tiempo actúe. 5. ¿Qué estaban haciendo siempre Epafras para los colosenses? Colosenses 4:12, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Fíjese bien cómo dice la palabra encarecidamente, o sea, al 100%, ¿verdad? Cuando usted tiene una dificultad, un problema difícil en su vida, usted ruega a Dios, ¿verdad? Mañana, tarde y noche, porque está eso dentro de usted preocupándolo. Pero muchas veces cuando no tenemos la necesidad tan apremiante, que a lo mejor todo está bien, más o menos, ¿verdad? Oramos de una manera muy light, muy así de que, ay, Señor, bendice a fulano, a sutano y a mangano. Pero la oración, ¿verdad? Debe de ser de una manera en que usted debe de pedir a Dios de todo su corazón, con ruego, con súplica, pidiendo realmente que se haga. Como cuando va a pedir un aumento, ¿verdad? Usted desea de todo su corazón que le aumenten, pero no va diciendo, ay, a ver si me aumentan, sino que creyendo, ¿verdad? Que se puede hacer. 6. ¿Qué pidió Pablo en oración? Orar por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificado. Entonces ellos también oraban porque la palabra de Dios fuera esparcida por todas partes. Debemos de tener en mente siempre una lista de personas o de cosas o de situaciones por las cuales tenemos que orar, para que no se nos olvide, porque muchas veces pues nos enfrascamos pidiendo en nosotros y se nos olvida pedir por los demás. Entonces esa es la lista de oración. Nos quedan un poquito más de minutos. Alcanzamos a ver la última lección de este tema de la oración, que es la adoración. Dice, ¿qué clase de gente busca a Dios? Versículo 23, los adoradores. Y fíjese bien ahí cuando dice adorar, no está hablando de alabadores, de personas que cantan, sino está hablando de personas que adoran, personas que rinden culto, que rinden sus vidas a Dios. Pregunta 2 dice, ¿cómo debemos adorar a Dios? Dice el versículo 24, en espíritu y en verdad. 3. Nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Dios acerca de usar ídolos físicos, estatuas e imágenes en la adoración? Deuteronomio 5, 8 al 10 dice, no harás escultura, no te inclinarás a ella, ni le servirás. Entonces, Dios deja bien claro en su palabra que Él es Dios y que no hay nadie más al cual se le tenga que rendir adoración, solamente a Él. Dice, solamente a Él te inclinarás, solamente a Él orarás, solamente a Él te rendirás. Dice que no debemos de hacernos ninguna escultura. Hay un pasaje en Isaías que habla de que una persona anda por el monte y tiene frío, agarra un pedazo de palo, ¿verdad? Corta un árbol, hace un ídolo, hace ahí una cruz o un mono, lo que sea, y se pone a adorarlo. Y con lo que le sobra del trozo del árbol, hace una alumbradita para calentarse. Entonces dice la escritura, ¿cómo van a adorar algo que ellos mismos hicieron con sus manos? Algo que no tiene poder, algo que no les puede oír, algo que no puede caminar. Dice, tú lo tienes que cargar al ídolo, en lugar de que Él te cargue a ti. Tenemos un Dios que Él nos carga a nosotros, que Él nos lleva en sus manos, no que tú tienes que llevar un Dios cargando. Y la palabra de Dios es clara acerca de los ídolos. 4. ¿Qué nos aconseja no hacer? Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, ¿verdad? En estos tiempos muchas personas han dicho que los cristianos, que los creyentes han dejado de congregarse, y no es verdad.
porque el que usted y yo tengamos servicios, cultos en unidad a través de este medio de internet, eso es que nos estamos congregando, porque nos estamos poniendo en unidad, en armonía, para adorar y alabar al Rey de Reyes. Así es de que seguimos congregándonos. Aquellos que ya no ven las transmisiones, aquellos que ya no pueden de esta forma seguir estando, pues a lo mejor se están dejando de congregar. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado muchos recursos, nos ha dado muchas cosas de las cuales nosotros podemos echar mano. 5. ¿Qué actitudes internas hacen que nuestra adoración sea aceptable delante de Dios? Hebreos 12, del 28 al 29 dice gratitud, temor y reverencia. Estas actitudes hacen que Dios reciba la adoración de nuestras vidas. Cuando nosotros vamos ante Dios agradecidos. Sabe que muchas veces somos muy inconformes. Y eso viene siendo como mal agradecidos. Porque usted se levanta y dice, ay, nomás hay esto para desayunar. En lugar de decirle, gracias Dios porque hay esto para desayunar. Ay, hoy amaneció medio nublado, ¿verdad? Gracias Dios porque amanecí. Es lo diferente, ¿verdad? Hay una pequeña anécdota de unos niños que sus papás le regalaron. A uno le regalaron una bicicleta y al otro le regalaron una caja con estiércol. A la persona positiva. Y el niño negativo dijo, ay, una bicicleta y me puedo caer y qué tal que si me rompo una mano, y estaba ahí todo estresado por su regalo. Y la niña que le dieron la cajita con estiércol dijo, ay, gracias mami, porque aquí voy a sembrar una plantita, voy a sembrarla y se va a dar muy bonita. Estaba contenta por lo que había recibido. Muchos niños de hoy no saben qué es eso, ¿verdad? La gratitud. Pero nosotros como adultos tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos, por lo que Él nos da. Y también temor y reverencia. Porque el temor no es un temor de que, ay, Dios me va a castigar y me va a matar y me va a mandar al infierno. Sino un temor de que como yo amo a Dios, yo no voy a hacer eso. Porque sé que Dios me está viendo, yo no voy a decir eso. Porque muchas veces cuando creemos que no estamos delante de personas, empezamos a hacer cosas que están mal, porque a cabo no nos están viendo. Pero tenemos un Dios que todo lo ve y Él sabe si le estamos adorando con nuestra vida. 6. ¿Cuáles son algunas expresiones externas de una adoración aceptable? Salmos 47, 1, 5 y 6 dice, batir las manos, voz de júbilo, cantarle. Salmos 96, traer ofrendas, venir a sus atrios. Salmos 98, cantar cántico nuevo, cantar con arpa, con trompeta. Salmo 149, con danza, con pandero. Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Estas son algunas expresiones, ¿verdad? Que expresamos nuestra adoración, nuestra gratitud hacia Dios. Hay personas que están en la iglesia, ¿verdad? Están cantando y no a danzar delante de tu presencia, pero no estamos expresando con nuestra vida, no estamos reflejando en nuestro rostro que realmente hay gratitud dentro de nosotros. Había un hermano que decía, ¿está contento? Sí. Pues avísele a su cara, porque su cara se le ve como que está todo amargado, ¿verdad? O todo enojado. Y a veces no expresamos lo que hay dentro de nuestro corazón. 7. ¿En cuáles dos lugares se reunía la iglesia primitiva para adorar y orar? Hechos 20:20 dice, públicamente y por las casas. Y Hechos 2:46, en el templo y las casas. Si se fija, los creyentes del antiguo, ¿verdad? Los antiguos creyentes se reunían en las casas a adorar a Dios. Se reunían en la iglesia a adorar a Dios. Así es de que, mis hermanos,
Usted no diga, yo no estoy adorando a Dios, yo no estoy, porque no estoy yendo a la iglesia. El estar en su casa y el estar teniendo su servicio juntamente con nosotros, usted está adorando al Señor, usted está alabando y glorificando el nombre del Señor. Hasta aquí terminó la clase de la adoración. Así es de que yo le invito a mi hermano que medite en estos pasajes que acabamos de ver. Fíjese qué tan importante es orar corporativamente, qué tan importante es tener esa lista de oración o de pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? En oración, y adorarle a Dios en espíritu y en verdad. No solamente cantarle es una expresión de adoración, pero no significa que usted esté adorando. Cuando adoramos es que estamos actuando bien, aun cuando los demás no nos vean, ¿verdad? Cuando estamos adorando al Señor. Hasta aquí vamos a terminar este tiempo. Para la próxima semana vamos a ver la fe y la esperanza. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, por tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que tu palabra llene sus corazones, que ellos se animen a seguir escudriñando cada día más, aprendiendo cada día más de tu palabra. Te doy muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos a las 11.